Buenas tardes, querida tutora. Mi nombre es Brian Felipe Salazar Camargo. Yo soy estudiante de la carrera de Administración en Servicios de Salud. El día de hoy te voy a exponer el tema de seguridad del paciente, que es la tarea 4. Introducción. Este trabajo se hace con el fin de implementar acciones esenciales para la seguridad de los pacientes. Es fundamental para ello asegurar la efectividad del trabajo que se realiza, por lo que es necesario que en todo momento se siga una serie de protocolos que mejoren los resultados de los procedimientos y le brinden al paciente la seguridad necesaria para confiarle su salud a los médicos encargados. En el desarrollo de esta actividad vamos a encontrar la acción de prevención de enfermedades e infecciones intrahospitalarias, agentes de contagio y sus medidas de prevención y la importancia de estas. A continuación, voy a hacer una exposición sobre las infecciones y enfermedades adquiridas en el área de la salud. Entonces vamos a empezar. Los objetivos. Encontramos los objetivos generales y los objetivos específicos. En los generales encontramos que reconocer y exponer la acción del IHH fomentando la práctica de los cuidados de enfermería seguros y acordes a los lineamientos del área de la salud. En los específicos encontramos que hay que exponer los lineamientos de la prevención de las IHs y presentar los agentes causantes y modo de transmisión. Debemos identificar también las medidas de prevención para evitar las infecciones adquiridas en la atención en salud. Prevención de las infecciones intrahospitalarias. Son todas aquellas, primero, pues todas las infecciones intrahospitalarias son todos aquellos agentes de característica infecciosa que no se habían manifestado ni se encontraban en periodo de incubación. Por ende, son adquiridos durante la estancia del paciente en la entidad hospitalaria y no son las causas del ingreso. Se define como aquella producida por un microorganismo adquirido en el hospital. Muchas veces los pacientes, por ejemplo, yo trabajo en el área de la salud, yo soy auxiliar de enfermería, yo trabajé en el área de cirugía general en un hospital grande aquí de la red de Boyacá. Muchas veces los pacientes ingresaban bien, por ejemplo, su cirugía, les hacían su procedimiento, salían bien de la cirugía, se pasaba a su posoperatorio inmediato, después se pasaba a posoperatorio inmediato, se pasaba a la habitación y 2, 3 días después el paciente presentaba algún tipo de reacción, la herida empezaba a enrojecerse, se le iniciaba antibiótico, el antibiótico no le hacía, por lo cual tocaba realizarle pruebas y hemocultivos, donde cultivan la sangre, identifican si hay algún tipo de bacteria. Entonces ahí era donde nos dábamos cuenta que muchas veces se adquirían infecciones y bacterias multiresistentes dentro de los quirófanos de los hospitales. Muchas veces pasa eso, ese es el gran problema que tenemos, que a veces es difícil de controlar internamente en los hospitales, que no se hace una buena desinfección durante los procedimientos, sino por el afán que llegan tantos pacientes, se pasan los pacientes muy seguido y no se hace una buena desinfección de los quirófanos y por eso muchas veces los pacientes adquieren infecciones en el área hospitalaria. Agentes, entonces los agentes puede ser cualquier agente infeccioso. Los más frecuentes implicados son las bacterias, los bacilos gram negativos, los cocos, los gram positivos en su orden, aunque también se describen por hongos y virus. Los modos de transmisión está por contacto directo, en el cual hay transferencia física directa de un microorganismo desde una persona infectada a un susceptible, persona a persona. Lo que de pronto hay que explicar ahí es cuando hay habitaciones en las que hay 2 o 3 pacientes en la misma estancia hospitalaria. Muchas veces hay pacientes que son portadores de infecciones y sin querer, al utilizar los baños, al tener contacto directo con ellos, también logran contagiarse de esas infecciones. Por contacto indirecto, el contacto indirecto es de las personas susceptibles con un objeto contaminado como vendas, ropa, sonda instrumental, monitores, pudiéndose incluir las gotas de secreción nasal y respiratorias y aerosoles, objeto persona. Lo que les explicaba, muchas veces dentro de los quirófanos no se hace una buena desinfección y muchas veces no esterilizan bien los paquetes de cirugía, entonces al hacer el procedimiento, por ejemplo, la pinza de mayo, una pinza lleva algún tipo de microorganismo que obviamente no se ve pero lo lleva y ahí es cuando se realiza el contagio a los pacientes durante la estancia hospitalaria dentro de los quirófanos. Como hay también aquí, como vendas, ropas, sondas, lo mismo cuando se realiza un procedimiento de paso de sonda vesical, siempre se deben tener las precauciones necesarias para hacerlo. La correcta desinfección antes de realizar el procedimiento, hay que desinfectar muy bien la zona, saber pasar la sonda con guantes estériles, de manera de que no se contagie la uretra, porque como todos sabemos, la uretra es el único órgano estéril que tenemos. Entonces es muy importante cuidarlo.
A través de vehículos, entonces el germen se adquiere a través de alimentos contaminados, medicamentos y sangre. Muchas veces cuando transportamos los medicamentos de los pacientes en los carritos de medicamentos, de pronto no se realiza una correcta, un correcto tratamiento, pues, no se llevan correctamente, de pronto se destapan y se llevan en una coquita, entonces eso también es contaminación, también por eso se puede dar la contaminación. A través de vectores, que es por transmisión por picadura de artrópodos y otros insectos infectados. Muchas veces los mosquitos, por ejemplo, los mosquitos que transmiten muchas infecciones en tierra caliente, hay que tener mucha precaución con eso porque también por eso se adquiere. Medidas de prevención de infecciones intrahospitalarias. Las medidas básicas para la prevención de estas infecciones, yo puse aquí la palabra nosocomiales, pero esa es una palabra que ya no se utiliza porque ya está abolida. Ahora la OMS declaró que se deben decir infecciones adquiridas en la atención en salud, no infecciones nosocomiales. Entonces dice que son el estricto lavado de manos con sus pasos, que son 2 antes, 3 después, la técnica de asepsia, antisepsia, esterilización y desinfección correcta de los materiales de esterilización, como les decía, hay que saberlos esterilizar, no hay que echar mucho material en la máquina de esterilización, hay que saber que el ciclo tiene que quedar completo para que todas las bacterias mueran. El uso de guantes, barbijos, protectores oculares y de la cara, el uso de bata esterilizada y el lavado de ropa, el control de riesgo ambiental, la profilaxis antibiótica, el uso racional de antibióticos, porque muchas veces nosotros nos desmandamos, entonces nos pica un animal y no vamos al médico y nos automedicamos, tomamos medicamentos de pronto muy fuertes, antibióticos muy fuertes, lo que nos genera una multiresistencia a los antibióticos. Entonces es muy importante saber y diagnosticar el tipo de infección que uno tiene y qué antibiótico debe ponerse. Por eso es mejor acudir al médico para que él nos aconseje. Una adecuada nutrición y un esquema de vacunación completo es muy importante que desde que el niño nace hasta los 5 años se complete el esquema regular completo y después continuar con el esquema de adulto, como las vacunas COVID, para las mujeres el BPH, es muy importante cumplir con todo el esquema. Y la capacitación y protección del personal de la salud, estar capacitando constantemente al personal, realizar capacitaciones en el área de la dependencia del personal de la salud, si es de urgencia hacer una capacitación acerca de manejos de residuos, capacitaciones acordes al área de encargada. El correcto lavado de manos y la desinfección de las manos. Como les decía, son 5 pasos, 2 antes y 2 después. Antes de tener contacto con el paciente, antes de tener contacto con el entorno del paciente, son dos. Después de tener contacto con el paciente, después de tener contacto con los fluidos corporales del paciente y después de tener contacto con el entorno del paciente. Tendríamos 5 pasos. Se deben desinfectar de la siguiente manera, como ustedes pueden ver, es una manera muy sencilla, efectiva para combatirlos y debe durar mínimo de 20 a 30 segundos. La desinfección con alcohol isopropílico y el lavado de manos mínimo debe durar 1 minuto. Tipos de enfermedades nosocomiales, tipos de enfermedades adquiridas en la atención en salud son. Según pueden distinguir varios tipos de enfermedades adquiridas en la atención en salud según la infección que se contraiga, están las endémicas, que son las enfermedades más comunes que no están sujetas a un brote concreto. Las epidémicas, que son aquellas que suceden durante brotes como la pandemia, ahorita que fue la pandemia del COVID-19, esa es una epidemia. Ahorita se está dando como una epidemia, pero pues fue una pandemia muy grande porque fueron muchas vías. En cuanto a las vías de infección más habituales mediante las cuales un paciente puede contraer dichas infecciones, encontramos las siguientes: las vías urinarias, que son infecciones de vías urinarias al uso de sondas, lo que les decía, hay que hacer una correcta desinfección y un paso de sonda correcto para evitar que la uretra, que es el único órgano estéril que tenemos en el cuerpo, se contamine y pueda entrar una bacteria por ahí a hacer males. Las vías pulmonares, que es la neumonía, es una de las infecciones más usuales que está relacionada con el uso de ventilación mecánica. Cuando intubamos los pacienticos y duran mucho tiempo intubado, tienden a sufrir mucho de las neumonías y pues muchas veces desafortunadamente fallecen por lo mismo. Los quirófanos, lo que les comentaba, en los quirófanos hay muchas bacterias y muchos hongos y muchas veces no desinfectamos correctamente los quirófanos, los auxiliares de enfermería que somos los encargados de esa desinfección, no la realizamos correctamente, se nos escapa de pronto una mesa o no desinfectamos bien las esquinas y en cualquier parte pueden haber microorganismos malignos que pueden entrar en el cuerpo cuando se hace otro procedimiento. Por eso es muy recomendable realizar la desinfección meticulosamente de los quirófanos cada vez que hay un procedimiento. Así hayan muchos, hay que hacerlo porque así es como más se adquieren infecciones intrahospitalarias.
Análisis de los cuidados. Para el tratamiento de estas infecciones debe emplearse un agente antimicrobiano adecuado al tipo de infección que presenta el paciente. Sin embargo, según el tipo de infección que presenta en ocasiones es necesario llevar a cabo un tratamiento preventivo a los posibles contactos. Además de ello, se debe implementar también un tratamiento de soporte correcto que garantice un buen funcionamiento del órgano o sistema afectado. Muchas veces los pacienticos que salen con bacterias multiresistentes de los quirófanos nos toca aislarlos, por lo cual nos toca ingresar con bata, gorro, tapabocas porque las bacterias son demasiado fuertes y nosotros podemos, al administrar los medicamentos que se les administran, se les pueden bajar las defensas y nosotros podemos ser vectores y podemos transmitirles a ellos infecciones. Por eso siempre debemos utilizar el lavado de manos y la desinfección previo al ingreso a la habitación del paciente. En conclusiones, se concluye que la prevención de las infecciones intrahospitalarias son una realidad bastante común en el proceso asistencial. Es por eso que se hace necesario implementar todas aquellas medidas necesarias que eviten este tipo de contagios, permitan actuar con la mayoría de diligencia posible, respondiendo de la mejor manera a la infección. No actuar correctamente puede acarrear graves problemas tanto para el paciente como para el profesional sanitario. Adquirir conocimiento sobre la seguridad del paciente es tener claro los objetivos de todo el sistema de salud. En conclusión, lo que les decía, debemos tener un uso adecuado del lavado de manos, portar adecuadamente nuestros elementos de protección personal, porque así como los pacienticos de pronto ingresan, están bajitos de defensa, nosotros también podemos ser un método o un vector que puede transmitirles a ellos las infecciones. O al contrario, nosotros muchas veces también somos personas inmunosuprimidas, por lo cual debemos utilizar por eso correctamente todos nuestros implementos, lavarnos nuestras manos, utilizar nuestros guantes cada vez que realicemos un procedimiento para evitar y disminuir el riesgo siempre del contagio persona-paciente. Aquí encuentran las bibliografías. Y ya, muchísimas gracias, tutora. Le agradezco también a su merced en este momento por la oportunidad que me está dando. Muchas gracias, quedo atento a cualquier sugerencia. Dios me la bendiga, que esté muy bien. Hasta luego, tutora.